Era una cálida noche del 23 de julio de 1996 en el pequeño pueblo de Almagro, en Castilla-La Mancha. El aire dentro de la casa parecía denso, como si estuviera impregnado de la pereza veraniega que se arrastraba desde la siesta hasta el anochecer. Carmen, una mujer de mediana edad de porte elegante, decidió darse un baño para aliviar la fatiga acumulada durante el día. Su hija y su yerno se habían ido de fin de semana a visitar a unos amigos en Toledo, dejando la casa inusualmente silenciosa, salvo por el suave zumbido del viejo ventilador en el salón. Miguel, su yerno, había decidido quedarse, alegando que necesitaba descansar y ordenar unos papeles importantes. Carmen no le dio mayor importancia, acostumbrada a su manera tranquila y discreta de estar presente sin ser una molestia. Entró en el baño, dejando la puerta entreabierta, un hábito viejo de cuando vivía sola y no esperaba visitas inesperadas. El agua empezó a llenar lentamente la bañera, y el vapor subía formando una niebla cálida que envolvía la habitación. Carmen, vestida solo con un ligero bata de lino color marfil, con los zapatos de salón olvidados en la entrada, dejó caer la bata sobre una silla de mimbre y se sumergió en el agua tibia, sintiendo como el estrés se desvanecía. Cerró los ojos, disfrutando del calor que acariciaba su piel. No oyó los pasos, un leve crujido de la puerta la hizo abrir los ojos. Miguel estaba en el umbral, su silueta perfilada por la luz amarillenta de la lámpara de pie. Se quedó paralizado, como si no esperase verla allí. Carmen sintió como el calor subía a sus mejillas. Debería haber gritado, cubrirse o decir algo cortante, pero en lugar de eso, simplemente lo miró, incapaz de moverse. Su mirada, al principio desconcertada, rápidamente se tornó en algo diferente, algo que aceleró el corazón de Carmen. Carmen, dijo Miguel con voz grave y un ligero tono ronco, mientras apretaba los puños, como si luchara por contenerse. No sabía que estabas aquí, la puerta estaba abierta. Carmen podría haber mentido y decir que la había dejado así sin querer, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En vez de eso, movió ligeramente la mano, y el agua salpicó suavemente, llamando su atención. Sus ojos recorrieron su figura, y ella sintió un calor que nada tenía que ver con el agua. Sabía que estaba mal, pero en ese pequeño baño, con el vapor casi tangible, no pudo apartar la mirada. Miguel, murmuró, con un tono más bajo de lo que esperaba. Puedes irte, pero él no lo hizo. Dio un paso adelante, y Carmen notó cómo sus dedos se relajaban, como si hubiera tomado una decisión. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, y una gota de sudor descendía por su cuello, perdiéndose bajo la tela. Era un detalle simple, pero la hizo tragar saliva. Me iré si quieres, dijo con calma, aunque había una tensión palpable en su voz, como si esperara una respuesta más de ella de la que quería mostrar. Pero no cerraste la puerta. Carmen sintió como sus mejillas ardían aún más. Tenía razón. Había olvidado hacerlo. O quizás, en lo más profundo, no había querido cerrarla. Esa idea era peligrosa y extraña, y rápidamente la apartó, aunque la mirada directa e implacable de Miguel no le daba refugio. Él no la miraba como un yerno, sino como un hombre. Y eso despertaba en ella algo que había enterrado hace mucho tiempo. Lo olvidé, balbuceó, pero su voz no sonó convincente, y sabía que él lo había notado. Podría haberse levantado, envolverse en una toalla y devolver todo a su sitio, pero se quedó sentada. El agua se movía suavemente a su alrededor, y sentía como su mirada acariciaba su piel, como si fuera un toque real. Miguel dio otro paso, acercándose casi a la bañera. Su respiración se hizo más pesada, y sus ojos se oscurecieron. No dijo nada, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Carmen sabía que debía detener aquello, decir algo que la devolviera a la realidad. Pero en vez de eso, levantó lentamente la mano fuera del agua, y las gotas que caían rompieron el silencio. ¿Qué haces, Miguel?, dijo, y en su voz había algo nuevo, algo que ni ella misma esperaba oír. Él se inclinó un poco, apoyando las manos en el borde de la bañera, y el aire entre ambos pareció volverse denso. Su rostro estaba tan cerca que ella podía distinguir la sombra de la barba incipiente y la arruga suave en la esquina de sus ojos. No respondió de inmediato, solo la miró con un deseo y una duda mezclados. ¿Y tú, Carmen?, susurró con voz de terciopelo, suave pero afilada. Podrías haber cerrado la puerta. Ella abrió la boca para replicar, pero las palabras no llegaron, porque él tenía razón.
En ese instante comprendió que esa noche, que comenzó de forma inocente, podría llevarlos a un lugar sin retorno. El aire se volvió pesado como el vapor que ascendía del agua y los envolvía. Su corazón latía con fuerza, marcando los segundos antes de que tuviera que decidir. Miguel la miraba, sus ojos oscuros y profundos, y ella sentía que se ahogaba en ellos. Sus manos descansaban en el borde de la bañera, tan cerca que casi podía tocarla si se atrevía, pero permaneció inmóvil, congelada en el agua, como si cualquier movimiento rompiera ese frágil equilibrio entre ellos. Miguel, susurró, con la voz temblando y traicionando la tormenta de emociones que intentaba ocultar. Esto está mal, pero incluso al decirlo, sabía que sonaba débil, porque en el fondo no quería que él se fuera, ni que ese momento terminara. Su mirada, su proximidad, su respiración a través del vapor despertaban algo que había reprimido por años. Se había convertido en una mujer que ponía el deber y la familia por encima de sus deseos. Pero allí, en ese pequeño baño, se sentía viva, deseada, y eso superaba cualquier argumento de la razón. Miguel no respondió de inmediato. En cambio, se arrodilló junto a la bañera, y su rostro quedó casi al nivel del suyo. Sus ojos recorrieron su cara y luego bajaron hasta sus hombros apenas visibles sobre el agua, y Carmen sintió un cosquilleo recorrer su piel a pesar del calor. No la tocó, pero su cercanía era casi tangible, como si una cuerda invisible los uniera sin dejar que apartaran la mirada. ¿Mal? Repitió con voz baja, casi ronca, con una ligera sonrisa burlona sin malicia. Entonces, ¿por qué no me pides que me vaya, Carmen? Ella abrió la boca para responder, pero las palabras quedaron atrapadas otra vez, porque él tenía razón. Podría haberle dicho que se fuera, levantarse, envolverse en la toalla y fingir que nada había pasado. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se inclinó ligeramente hacia adelante, y el agua salpicó suavemente rompiendo el silencio. Los ojos de Miguel siguieron cada movimiento suyo, y ella vio cómo su respiración se hacía más profunda y cómo sus dedos apretaban el borde de la bañera. Intentó hablar, pero la voz le falló y se quedó callada, sin saber qué decir. Su cuerpo parecía actuar por sí solo, ignorando lo que le decía la mente. Levantó la mano fuera del agua, y las gotas que caían sobre la camisa de Miguel dejaron manchas oscuras en la tela clara, un gesto tan simple que, sin embargo, cambió algo entre ellos. Él miró las manchas y luego a ella, y en sus ojos había una determinación nueva, mezclada con algo casi desesperado. Lentamente extendió la mano, y sus dedos tocaron los suyos, aún mojados. Era un contacto ligero, casi imperceptible, pero la quemó como el fuego. No se apartó, aunque sabía que debía hacerlo. En cambio, apretó sus dedos, un pequeño gesto que era como decir que no quería que se detuviera. Carmen, dijo, y su voz perdió toda formalidad, suave e íntima, como si derribara todas las barreras entre ellos. Dime qué quieres. Ella lo miró, su rostro iluminado por la lámpara, sus labios tan cerca que casi podía sentirlos si se inclinaba un poco más. Su mente gritaba que era un error, que no debían, que eso destruiría todo, pero su cuerpo y su corazón decían otra cosa. El agua se movía a su alrededor, y sus dedos, aún entrelazados, se calentaban. Esa sensación era tan real, tan viva, que no podía ignorarla. No lo sé, exhaló al fin, aunque era una mentira. Sabía que lo quería, que quería este momento. Quería olvidar todo lo que significa ser su suegra y yerno. Quería ser solo la mujer que él ve ahora. Una mujer que desea. Miguel se inclinó más, su aliento rozó su mejilla, ella sintió como su cuerpo respondía sin querer, inclinándose hacia él, acortando la distancia. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su calor y en ese instante comprendió que no quería resistirse más, ni fingir lo quería, y era más fuerte que ella. Entonces déjame mostrarte, susurró él, y su voz era una promesa, una invitación a un mundo que ella había negado durante tanto tiempo. Su mano subió por su muñeca hasta el hombro, ella cerró los ojos entregándose a la sensación, dejándose llevar a un lugar donde no había espacio para dudas. El agua en la bañera salpicaba suavemente, reflejando la luz cálida de la lámpara, y ese sonido mezclado con su respiración hacía que el mundo se redujera a aquella pequeña habitación. La luz tenue de la lámpara acariciaba la piel de Carmen, resaltando cada curva con un brillo dorado que parecía hecho a medida para ese instante íntimo. Su bata de lino, ahora caída sobre la silla de mimbre, dejaba al descubierto sus hombros suaves y ligeramente bronceados por el sol del verano manchego. Sus dedos, delicados y bien cuidados,
aún húmedos por el agua, temblaban mientras se entrelazaban con los de Miguel. Él, de mirada intensa y barba incipiente, llevaba la camisa blanca desabrochada, que se adhería a su torso por el vapor y el sudor. Sus pantalones de lino beige descansaban arrugados cerca de la puerta, testigos mudos de la creciente tensión. Miguel deslizó sus dedos lentamente desde el hombro de Carmen hasta el brazo, como si cada centímetro que tocaba despertara una chispa invisible. Ella sintió como un escalofrío recorría su espalda, mezclándose con el calor del agua que aún la rodeaba. Por un momento, la realidad pareció suspendida en un suspiro, como si el tiempo se hubiera detenido en esa pequeña casa de Almagro, en esa noche que prometía cambiarlo todo. De repente, un ruido seco proveniente del salón rompió la magia. Miguel frunció el ceño, y Carmen abrió los ojos, como si despertara de un sueño. El ventilador, murmuró él con una sonrisa irónica. Parece que hasta él quiere ser testigo de nuestra novela. Carmen rió suavemente, y el sonido alivió un poco la tensión que se había acumulado entre ellos, pero la risa se desvaneció tan rápido como había llegado. Miguel volvió a acercarse, sus labios rozando el lóbulo de Carmen, y ella sintió que el mundo entero giraba en torno a ese contacto. La mano de Miguel bajó con cuidado por su espalda, y ella arqueó ligeramente la cintura, dejando que la corriente tibia del agua los envolviera como un secreto compartido. Esto es un auténtico lío, Carmen, murmuró Miguel con voz grave. Como cuando intentas hacer una tortilla de patatas y se te rompe el huevo, pero no quieres volver a empezar. Ella sonrió, sorprendida por la comparación, y replicó, pues espero que no acabemos siendo una tortilla revuelta. Miguel, él soltó una carcajada baja, y la risa se mezcló con el sonido del agua. Sin embargo, el peso de la realidad no desapareció. Sabían que aquel momento era peligroso. Las paredes de la casa parecían escuchar, y la distancia entre ellos se hacía cada vez más pequeña, pero también más incierta. Miguel se apartó apenas un poco, sus ojos buscando los de Carmen, llenos de preguntas no formuladas y deseos reprimidos. Ella pudo ver en ellos una mezcla de determinación y miedo, como si ambos supieran que estaban al borde de un precipicio y a punto de dar un salto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen, con la voz apenas audible y un hilo de vulnerabilidad. Miguel suspiró, y su mano apretó la suya con suavidad. No lo sé, pero sé que no puedo ignorar esto. Ni tú tampoco. La noche avanzaba, y el vapor seguía elevándose, envolviéndolos en un mundo aparte, donde las reglas parecían desvanecerse. Sin embargo, fuera de esa burbuja, las sombras se alargaban, y con ellas, las consecuencias de ese momento prohibido comenzaban a acechar. Mientras Miguel ayudaba a Carmen a salir de la bañera, sus miradas se encontraron en un pacto silencioso, conscientes de que lo que había empezado no podía quedar solo en una noche de verano, pero justo cuando pensaban que podían controlar el destino, un golpe seco resonó en la puerta del pasillo. Ambos se congelaron. ¿Quién será a estas horas?, susurró Carmen, con la voz temblando entre el miedo y la curiosidad. Miguel se acercó a la puerta, y con una mezcla de alerta y resignación, abrió un poco el cerrojo. Afuera, en la penumbra del pasillo, una sombra se movía ligeramente, y una voz desconocida susurró, no creí que encontraría esto aquí, tan pronto. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de ambos. La noche de Almagro guardaba secretos más oscuros de los que podían imaginar. ¿Qué nuevo enigma se había colado en su historia? ¿Quién era esa voz que parecía saber demasiado? El misterio apenas comenzaba. La sombra que se perfilaba en el pasillo tenía una silueta familiar para Carmen, pero su rostro permanecía oculto en la penumbra. La voz, susurrante y cargada de una mezcla de sorpresa y reproche, hizo que el corazón de ambos latiera con fuerza descontrolada. ¿Quién eres?, preguntó Miguel, tratando de mantener la calma mientras cerraba un poco más la puerta. Alguien que conoce más de lo que debería, respondió la voz, y un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. En ese instante, la tenue luz del pasillo iluminó parcialmente el rostro de la figura. Era Teresa, la vecina del piso de abajo, una mujer mayor y cotilla, conocida en el barrio por sus habladurías y por tener los oídos en todas partes. Su mirada fija y una sonrisa torcida delataban que había descubierto un secreto que no debía. Teresa, murmuró Carmen, con un hilo de voz que mezclaba sorpresa y miedo. Ay, Carmen, siempre tan discreta, dijo Teresa con un tono burlón. No creas que me he perdido nada, que aquí abajo tengo ojos y oídos mejor que la Guardia Civil. Miguel frunció el ceño y dio un paso hacia la puerta,
bloqueándola con su cuerpo. Esto no te concierne, Teresa. Te aconsejo que vuelvas a tu casa y olvides lo que has oído. ¿Olvidar? No sé si eso es posible cuando una sabe tantas cosas. Pero tranquila, no soy de las que van por ahí cantando lo que no deben, aún. Carmen tragó saliva, sintiendo como la tensión en la habitación se multiplicaba. La presencia de Teresa convertía aquella noche ya cargada en un torbellino de incertidumbre. ¿Qué quieres?, preguntó Carmen, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. Solo un aviso, respondió Teresa, acercándose un poco más. En Almagro todos sabemos que las paredes tienen orejas, y que algunos secretos acaban pagando caro. Miguel la miró con una mezcla de rabia y protección, pero antes de que pudiera responder, Teresa giró sobre sus talones, dejando un aroma a lavanda y a misterio en el aire antes de desaparecer por las escaleras. La puerta se cerró con un golpe seco, y un silencio pesado cayó sobre la casa. Carmen y Miguel se miraron, conscientes de que aquella noche que empezó como un simple baño relajante se había convertido en el preludio de algo mucho más oscuro y peligroso. ¿Qué acaba de pasar?, susurró Carmen, la voz cargada de miedo y desconcierto. Miguel la tomó de la mano, apretándola con fuerza. Lo que sea, no va a detenernos. Pero tendremos que ser cuidadosos. Mientras el ventilador seguía girando, lanzando un zumbido constante, la sombra de Teresa parecía haberse instalado en cada rincón de la casa. Y en ese instante, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién más sabía lo que ellos creían oculto? El verano en Almagro nunca volvería a ser el mismo. La madrugada se colaba tímidamente por las cortinas de lino, tiñendo la habitación con un tenue resplandor azul. Carmen, envuelta en una bata de seda color vino que dejaba entrever la curva suave de su espalda y sus piernas, permanecía sentada en el borde de la cama. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde del pañuelo que llevaba en la muñeca, un detalle que Miguel había notado desde que la vio llegar al baño aquella noche. Él estaba junto a la ventana, vestido con una camisa blanca desabrochada y pantalones oscuros, observando el pequeño pueblo que despertaba lentamente mientras sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino de culpa, deseo y miedo. No podemos seguir así, dijo Carmen, rompiendo el silencio con una voz profunda y temblorosa. Esto no es solo una aventura. Es un fuego que puede quemarlo todo. Miguel se volvió hacia ella, sus ojos oscuros brillando bajo la luz que entraba. Su mano rozó suavemente el brazo de Carmen, una caricia que era a la vez una promesa y una advertencia. Lo sé, respondió. Pero no puedo negar lo que siento. Ni quiero hacerlo, ella suspiró, levantándose lentamente para acercarse a él. Sus labios estaban pintados de un rojo intenso, que contrastaba con la suavidad de su piel y el brillo oscuro de su cabello recogido en un moño imperfecto. Sus pendientes de plata captaban la luz como estrellas diminutas, y el collar que llevaba descansaba justo en el hueco de su clavícula, dando un toque de elegante sensualidad que Miguel no pudo evitar admirar. ¿Y qué hay de tu esposa?, preguntó Carmen, su voz bajando a un susurro cargado de ironía. ¿También la ignoras? Miguel frunció el ceño, un gesto que parecía derrotado y decidido al mismo tiempo. No es tan fácil, dijo. Pero tú y yo sabemos que hay más en juego. Más que simples etiquetas, ella sonrió con tristeza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos detrás de excusas y miramos hacia otro lado? ¿O nos enfrentamos a lo que sabemos que puede destruirnos? Un leve golpe en la puerta interrumpió la conversación, y ambos se quedaron en silencio. Carmen fue a abrir, encontrándose con la figura inesperada de Elena, la hija de ambos. Vestía una blusa ligera y unos vaqueros ajustados, con una sonrisa despreocupada que parecía ignorar la tormenta que se gestaba en la casa. «Buenos días», exclamó Elena. ¿Sabéis? En la plaza están preparando la fiesta de la Virgen del Prado. Va a ser una locura este año. Miguel y Carmen intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de culpa y responsabilidad que pesaba como una losa. Gracias por avisar, cariño, respondió Miguel con una sonrisa forzada. Elena entró en la habitación, sin sospechar la tensión que se ocultaba tras esas paredes. Mientras cerraba la puerta, una sombra fugaz cruzó el rostro de Carmen, un presagio de que lo peor aún estaba por venir, porque en Almagro, donde las tradiciones son tan fuertes como el sol de julio, algunos secretos se guardan, pero otros, inevitablemente, salen a la luz, y cuando eso suceda, nada volverá a ser igual.
La tarde caía lentamente sobre Almagro, tiñendo las calles empedradas de tonos dorados y anaranjados. En la Plaza Mayor, la gente comenzaba a reunirse para la fiesta de la Virgen del Prado, luces de farolillos colgaban entre los balcones adornados con geranios, y el aroma a migas y chorizo asado flotaba en el aire. Carmen, vestida con un sencillo pero elegante vestido rojo que rozaba sus rodillas, con sandalias de tacón bajo que dejaban entrever sus pies bronceados, paseaba con paso medido, intentando mantener la compostura mientras su mente giraba en torno a la noche anterior. Su collar de plata brillaba tenuemente con cada movimiento, y sus pendientes pequeños, con forma de lágrima, aportaban un toque sutil de feminidad. Miguel la seguía a distancia. Con la camisa remangada y los pantalones de lino arrugados, su expresión era seria, pero había en él una calma contenida, como si estuviera preparando una tormenta por dentro. Ambos evitaban cruzar palabras, conscientes de que cualquier conversación podría incendiar las brasas latentes. Mientras tanto, en un banco cercano, Teresa observaba con ojos afilados. Su sonrisa ladeada delataba que no había olvidado nada de lo que había escuchado ni visto. En su bolso, escondido entre pañuelos y un abanico, llevaba una pequeña libreta donde anotaba cada detalle de la vida de sus vecinos, como un detective de barrio con demasiado tiempo libre. De repente, la tranquilidad de la plaza se vio interrumpida por un grito que atravesó el murmullo de las conversaciones y la música distante. Todos giraron la cabeza hacia la fuente central, donde apareció Elena, la hija de Carmen y Miguel, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», exclamó, avanzando hacia ella con pasos rápidos. «He visto algo que no debería». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba, y Miguel se acercó inmediatamente, sus ojos llenos de preocupación. «¿Qué has visto, Elena?», preguntó Miguel con voz firme pero suave. La joven tragó saliva, intentando recuperar la compostura. Estaba en la calle San Juan, cerca de la taberna El Gallo Rojo, y vi a Teresa hablando con un hombre, no sé quién era, pero parecían discutir sobre algo que tenía que ver con vosotros. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, y Teresa, que había estado escuchando desde la distancia, se acercó con paso lento, su sonrisa ahora más enigmática que nunca. «¿Os molesta que alguien cuide de vuestra reputación?», dijo con una voz dulce, pero cargada de amenaza. «Almagro es pequeño, y los secretos no duran mucho». Miguel frunció el ceño y dio un paso adelante. «Si tienes algo que decir, dilo claro. No vamos a escondernos». Teresa levantó una ceja, y con un gesto teatral, sacó de su bolso un sobrecerrado y lo lanzó sobre la mesa de piedra cercana. «Aquí tenéis algo que aclarará muchas dudas. Pero cuidado, abrirlo puede cambiarlo todo». Carmen miró el sobre con una mezcla de miedo y curiosidad. El aire se volvió denso, y el murmullo de la plaza parecía desvanecerse en un eco lejano. Mientras sus dedos rozaban el papel, un pensamiento cruzó su mente. ¿Estaban preparados para la verdad que ese sobre contenía? ¿O sería el inicio de una tormenta de la que no podrían escapar? En ese instante, una sombra se deslizó entre los asistentes a la fiesta, observando desde la distancia con ojos fríos y calculadores, y en Almagro, bajo el sol que se ocultaba tras las colinas, el destino comenzaba a tejer su red.